Muy buenas noches, qué bueno que están nuevamente con nosotros en este estudio de matrimonios que hemos estado compartiendo ya por largo tiempo, todos los martes por la noche, y le damos gracias a Dios porque usted se está conectando. Y como todos los martes hemos tenido el buen hábito, la costumbre de estar haciendo oración por las necesidades del grupo. Si usted tiene alguna necesidad, tal vez usted se está conectando en esta ocasión por primera vez, bienvenido también. Qué bueno que está con nosotros, no es una casualidad, Dios está trayéndolo para que escuche su voz, trayendo su vida a lo que Dios quiere para usted. Y bueno, si usted tiene alguna petición también, ahí abajo donde se ponen los mensajes de las transmisiones, también nos puede enviar su petición para que estemos orando con mucho gusto por cada una de sus necesidades. Vamos a tomar este tiempo de oración, ahí donde está, si está con su esposa, tómele la mano, cierren sus ojos. Padre, te agradecemos porque eres Dios bueno, eres Dios grandioso, eres único. Tu santidad, Señor, nos muestra lo glorioso que eres y lo único que eres en todo el universo. No hay nadie como tú. Te agradecemos, Dios, porque tú te has revelado a nuestras vidas y que nos has hecho tus hijos. Podemos venir delante de ti, acercarnos a tu presencia, a pedirte, Señor, a rogarte por lo que hay en nuestro corazón. Suplicarte que tú nos guíes y que todo lo que sucede, Señor, podemos ponerlo en tus manos y estar tranquilos porque eres nuestro Dios, eres el Todopoderoso, el Glorioso y eres nuestro Padre amoroso también y confiamos en ti porque tú tienes cuidado de nosotros, nuestra vida está en tus manos. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que aún no te conocen, aún no son tus hijos, que el día de hoy tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de sus vidas, que ellos puedan estar seguros que Señor, tienes algo que decirles, que la Biblia, Señor, nos enseña quién eres tú y lo que tú quieres para nosotros. Pedimos, Señor, para que donde quiera que estén todas estas personas que nos están viendo el día de hoy, Señor, puedan ser bendecidas conforme a tu propósito. Bendecidas ampliamente. Señor, queremos poner en tus manos la vida de Violeta Valenzuela. Señor, tú sabes que ella tiene un problema de salud y queremos pedirte, Señor, que si tú permites que ella sea intervenida quirúrgicamente, eso estará dentro de tu soberanía y tú tendrás tu propósito bueno para ella porque es tu hija. El deseo de nuestro corazón, Señor, es verla sana. Pedimos, Señor, por su esposo Tonatiu, que tú les des paz a ambos, que, Señor, cada vez más ellos puedan estar más unidos en ti. Bendícelos, Señor, te rogamos que tú estés con ellos, que, Señor, el gozo sea algo que distinga sus vidas, su hogar y que pueda ser testimonio para muchos otros. Queremos pedirte por su sanidad. Señor, tú tienes el poder para sanarla en este mismo instante. Si es tu voluntad que así sea, tú puedes decir la palabra y ella será sana. Queremos pedirte, Señor, que tú obres sobre ella conforme a tu voluntad. Ponemos en tus manos también el matrimonio de Juan Carlos y Alejandra. Señor, dales paz, provee su casa, provee su hogar de todo lo que es necesario física, almática y espiritualmente en sus vidas. Tómalos en tus manos, Señor, que ellos puedan trabajar, Señor, y que todo lo que hagan sea para tu gloria. Pedimos también por la familia Medina Betancourt, Señor, que pedimos que tú les des paz, que les des aliento, que los guíes. Pedimos, Señor, por Roberto, que Padre Celestial, tú le des sabiduría, entendimiento tuyo, Señor, que esta familia pueda creer completo en ti, Señor, que todos ellos puedan rendir sus vidas completamente a ti. Ponemos en tus manos también el matrimonio de Cristian y Melissa Hernández, sus hijos Matías y Jeremy. Padre, bendícelos. Tú sabes la prueba que están pasando, pero Señor, desde este momento nosotros puestos de acuerdo como familia, como hijos tuyos, Señor, los bendecimos. Te pedimos, Señor, que ellos vengan al conocimiento completo de ti, que, Señor, tú tengas misericordia, los salves, los atraigas a ti y ellos puedan, Señor, formar parte también de tu familia. Haz tu obra en sus vidas.
Señor, queremos pedirte también por la salud de Jessica Labastida. Señor, los doctores no dan buenas esperanzas, pero Señor, nuestra esperanza no está en el hombre, está en ti. Ponemos su vida en tus manos, Señor. Bendícela, dale paz, dale guía, Señor. Queremos poner también en tus manos, Señor, a todos aquellos que están amenazados, amedrentados, Señor, tanta delincuencia que hay en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, pero Señor, nuestra vida está en tus manos y podemos confiar en ti. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda penetrar en el corazón de aquellos que no te conocen, de aquellas personas, Señor, que están haciendo cosas irresponsables y ilegales. Señor, pedimos por sus vidas que los traigas a ti, porque, Señor, ellos necesitan un Salvador, a Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las iglesias de Vida Nueva para el mundo, en todo el mundo, los misioneros aquí en la Ciudad de México, cada una de las iglesias, Señor. Pedimos por todos los coordinadores, por todos los servidores, por todos los congregantes, que tú nos guíes, Señor, que haya palabra tuya que penetre en nuestro corazón, que nos dé paz en medio de esta pandemia. Nuestra vida, Señor, está protegida por ti, no debemos de temer. Y si tememos, Señor, háblanos, Dios, dirígenos, porque no queremos, Padre, de ninguna manera caer en ningún tipo de incredulidad, sino saber, Señor, que tú nos llevas de tu mano, que eres nuestra guía, que eres nuestro aliento. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que bendigas, Señor, lo que hemos de hablar, esta transmisión y todas las transmisiones de Vida Nueva para el mundo. Danos sabiduría, Señor, provee de todo lo necesario. Eres el Dios, Señor, que se complace en ser misericordioso. Eres un Dios bueno y por eso clamamos a ti. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos gracia para que podamos hacer lo que tú nos has pedido que hagamos, cumplamos tu propósito en todo esto. Bendice al pastorado de la iglesia Vida Nueva para el mundo, cada uno de los pastores, Señor, pastoras que hay en esta iglesia, cada uno, Señor, de los miembros de sus familias, los bendecimos y pedimos tu provisión porque tú eres nuestro Dios. Te damos toda la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio. Y hoy vamos a ver un tema que considero importante para la vida de un hijo de Dios. Para todos los días de nuestra vida es importante, pero quise hablar de esto porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios nos preparemos para todo lo que venga. Seguramente ahorita en el encierro de la cuarentena estamos viviendo tiempos difíciles. Hay hermanos que nos hemos enterado que han perdido su trabajo y gracias a Dios, Dios les está dando sabiduría de lo que tienen que hacer. Ha habido provisión. Hay muchos hermanos que amablemente están compartiendo de todos sus bienes, los están trayendo para que podamos apoyar a estas familias y le damos gracias a Dios por todos ustedes, por su grande amor, por lo que el Señor ha puesto. Pero esto provoca conflictos también en la mente, al perder toda esta forma habitual de hacer las cosas, lo que hacíamos antes y ahora se interrumpe, puede provocar situaciones emocionales graves, situaciones que nos ponen en adversidad en sí mismo. No hay ninguna duda que estamos experimentando los tiempos más violentos en la historia humana. A lo largo de la historia del hombre, ha habido cantidad de guerras, ha habido pleitos, ha habido iras. Pero hoy estamos viendo que las estadísticas son alarmantes. 6.1 homicidios en el mundo por cada 100,000 habitantes. Esta es una tasa muy alta de homicidios cada día. En México, por poner un ejemplo, en el 2019 hubo un promedio de 95 homicidios dolosos por día. Simplemente el pasado domingo 4 de abril se registraron 104 homicidios dolosos, asesinatos. En medio de la cuarentena, cuando todo el mundo parece ser que o mucha gente está en casa, se rompió récord en el año de homicidios el domingo pasado 4 de abril. En Argentina,
esto es un dato muy interesante para nosotros que estamos ahorita pasando la cuarentena, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en los primeros 20 días de cuarentena. Esta comenzó allá en Argentina el 20 de marzo. Y los pedidos de auxilio telefónico aumentaron en este tipo de casos solamente un 39%. México reportó 983 feminicidios en 2019 y 3.226 mujeres fueron víctimas de homicidios dolosos, según las cifras oficiales. El año pasado, el teléfono de emergencias por violencia contra la mujer recibió un promedio de 530 denuncias por día. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que los factores de encierro tienden a incrementar lo que ya de por sí era malo, lo que ya estaba siendo grave en nuestro país y en el mundo. Ahora, nosotros podemos plantearnos 3 preguntas. ¿Cuándo inició esta violencia? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué factores la han provocado? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo inició y por qué llegamos a esta situación? Y la tercera es, ¿cómo podemos evitarlo? Hay muchos programas, ustedes lo han visto, ha habido marchas en los últimos meses en relación principalmente a los feminicidios, lo cual es natural en una sociedad como la que vivimos. Hay mucho enojo, hay mucha ira, hay mucha desesperación, hay frustración al ver la impunidad en el mundo, en la injusticia social, en la injusticia de los procesos legislativos y judiciales de un país. Sin embargo, nosotros podemos responder a estas preguntas para dar una solución, no para ver lo que pueda suceder, una propuesta hipotética, sino que la Biblia nos enseña de dónde surge todo esto y nos enseña también cuál es la solución a este conflicto grave. Estas preguntas las vamos a resolver con la ayuda de Dios y dirigidos por la palabra de Dios. Dios en su maravillosa misericordia quiere equiparnos a nosotros como sus hijos en un cambio o con un cambio de forma de pensar para que nosotros podamos corregir si es que ya hemos entrado en una etapa, en una forma de violencia en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, si ha habido agresiones, si ya existen, o si hay conatos de violencia. También Dios nos enseña que tenemos que desarraigar, cómo desarraigar esto, y prevenir también cambiando los conceptos que hay en nuestra mente, lo que mencionamos la ocasión pasada en este estudio, el arrepentimiento previo, antes de que suceda o antes de que vuelva a suceder. Dios quiere que cambiemos. Nuestra forma de actuar no va a cambiar solo con intenciones. Escuche esto, por favor. Tú puedes decir, sé que estoy mal, me he equivocado y creer, no, ahora sí le voy a echar ganas. Tarde o temprano retornamos a los mismos problemas pecaminosos de nuestras vidas cuando nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios, cuando no hay arrepentimiento. Y entonces, para que nosotros podamos ver esto, para que ya no vuelva a suceder, tenemos nosotros que adquirir este conocimiento de Dios. No a la violencia es el tema del día de hoy. ¿Cuándo inició esta violencia? Hay muchas personas que obviamente sin la guía de Dios, el hombre alejado de Dios, pues ha querido formar su propia filosofía, su propia forma de resolver las cosas, su propia interpretación de los sucesos.
Observamos, vemos qué es lo que está sucediendo y entonces comenzamos a tener determinaciones. Sacamos estadísticas y decimos hay un problema, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y empezamos a esforzarnos a través de nuestra observación y hemos creado muchas cosas que le hemos llamado a muchas de ellas ciencia, pero que los resultados no son óptimos, no hay realidad en los resultados. Muchos han tratado de solucionar o justificar la violencia. La psicología, la sociología, la antropología han desarrollado teorías a través de esta observación que ya he mencionado, tratando de dar explicación por un lado y tratando de buscar ciertas soluciones a través de terapias, a través de programas sociales, de cómo mantener ocupada la mente, a través de educación, pero los resultados no son alentadores. Vemos, por ejemplo, un sistema de reinserción social en nuestro país que definitivamente ha fracasado. Todos lo sabemos, es algo que no podemos ocultar, pero las cárceles en nuestra nación y muchas naciones del mundo no son otra cosa más que universidades de la delincuencia. Una persona que entra ahí por un delito menor termina aprendiendo cómo hacer delitos mucho más graves, con mucho mayor impacto para la sociedad y para ellos mismos. Ignorando a Dios, la humanidad nos hemos metido en cada vez más conflictos. Es decir, vemos claramente que las cosas van de mal en peor. Quiero que, si está ahí con su Biblia al lado, ábrala en Génesis capítulo 4, versículo 3. Una historia muy conocida de forma general. Es muy conocida esta historia porque habla de la primera generación reproducida en el mundo. Es decir, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Y dice el versículo 3 de Génesis 4, es decir, Génesis 4:3, hablando de algo terrible, de un acontecimiento terrible que caracteriza a la humanidad. Si nos preguntamos cuándo inició esta violencia, aquí vamos a ver la respuesta. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice así: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué impresionante historia. Prácticamente la primera historia después de que Adán y Eva son expulsados del Edén es una historia terrible. El primer fratricidio, es decir, un hermano que mata a otro hermano. Aquí vemos que desde esta primera generación de hijos de Adán y Eva llegó la violencia. Se le echa la culpa al medio ambiente. Se le echa la culpa a lo que han vivido durante la niñez, a una violencia recibida, a una falta de educación o a una educación equivocada, lo que han visto en una familia, lo que han visto en un entorno. Se le echa la culpa muchas veces a este tipo de cosas.
Por supuesto que son factores detonantes de violencia, no lo podemos negar, pero eso no nos lleva, esos análisis no nos están llevando de ninguna manera al origen del problema. Nosotros hemos estado en relación a la violencia, como el ejemplo que puse hace algunas semanas, nada más podando el arbolito en relación al enojo. Si ha visto estas transmisiones, hablaba de eso. Podamos el arbolito, como que le cortamos las ramas, vemos que se vea más bonito, pero tarde o temprano vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque no estamos tomando, como decimos popularmente, el toro por los cuernos. No estamos tomando en cuenta la raíz del problema. El fuego se enciende donde hay un combustible. Podemos hablar de ambientes negativos, podemos hablar de padres que no son buenos educadores, violentos, agresivos, autoritarios, y repito, eso pueden ser detonantes. Pero hay algo que dentro está provocando que se exponga pecado o se exponga a la violencia. ¿A qué quiero decir con esto? Que el fuego se enciende donde hay combustible. Bueno, a que si tú, por ejemplo, prendes un cerillo y lo tiras ahí donde hay un suelo de cemento, pues no va a pasar nada, se apaga el cerillo y se acabó. Pero si ese mismo cerillo tú lo avientas donde haya hojarasca seca, eso es exactamente lo que sucede para incendiar un bosque. Es lo que sucede naturalmente. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pensamos que la violencia, a veces, violencia produce más violencia, lo cual es real, lo hemos podido experimentar, pero como que no nos deja claro y pensamos que ahí está el inicio y atacamos esos problemas, esos conflictos con un resultado de y no con la raíz de. Aquí vemos que el combustible que hay dentro de nosotros se llama pecaminosidad. La condición de pecado. Pablo le llamaba la carne también, el apóstol Pablo, en la Biblia. Y vemos que el pecado, esta condición de pecado del hombre, es lo que cambió todo. Cambió todas las circunstancias. Voy a poner un ejemplo para comprobarles a ustedes lo que estoy diciendo. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 23, donde Dios crea al hombre y las condiciones que lo crea son sin pecado, por supuesto, pero vemos que ahí en Génesis 2:23, Dios crea al hombre y luego lo duerme, y de su mismo cuerpo, lo cual es impresionante y maravilloso, porque nos damos cuenta que Él toma de la genética del hombre y hace a la mujer con una pequeña variación. Es decir, si hay un análisis de toda la información genética del hombre y la mujer, son exactamente iguales, excepto en un solo cromosoma. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que tienen las condiciones para la reproducción porque son de la misma especie. Esto es algo muy obvio en lo que vemos, pero aquí lo vemos en la Escritura, que esto es lo hermoso. De ahí saca Dios de la misma genética, de las mismas células, y crea a la mujer a partir de esto. Lo interesante de lo que estamos hablando es que ahí en el versículo 23, cuando despierta Adán, porque antes lo duerme el Señor para hacer esto, cuando despierta Adán, la expresión de Adán es algo hermoso. Dice Adán en este versículo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Esta expresión de Adán es una expresión de admiración. Al ver a Eva, él quedó anonadado. Mira, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que prácticamente a Adán se le cayó la baba de ver a Eva. Fue algo sorprendente para él. La expresión que tiene aquí implica eso. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Mira, si Adán hubiera sido de nuestra colonia, seguramente en lugar de decir esa expresión, habría dicho algo así como, mamita, mamita, algo así, ¿verdad? Una expresión de admiración, mamita querida, mira, estás como quieres, o sea, es algo que expresa así Adán, una admiración profunda, está complacido con lo que Dios creó y complacido de saber que era para que él se uniera con ella, para que disfrutaran juntos lo que Dios había hecho en ellos dos. Ahora, en el siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 11, vemos que Dios les deja una instrucción: no comerás del fruto. Ellos desobedecen, son engañados, Eva por la serpiente, Eva le da de comer a Adán, entra el pecado, pero vemos ahora una diferencia total. Cuando viene Dios y le pregunta esto, versículo 11 de Génesis 3, a Adán, porque él dice, le dice, ¿por qué estoy aquí, verdad? Y no vienes a mí, porque estoy desnudo. Y la pregunta que le hace Dios es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Qué pasó? De ser mamita querida, ahora es la culpable de todo. La mujer que tú me diste. Quejándose de ella. De una admiración completa, entra el pecado, el factor es el pecado, el cambio que se provoca es debido al pecado y ahora es una acusación. De admiración por el pecado hay acusación. El pecado no cambió un poco el rumbo de la vida del hombre o de la humanidad. El pecado dañó profundamente al hombre. El pecado dañó radicalmente al hombre. No fue algo poco, no fue algo sencillo, no fue algo superficial, no fue solamente algo simple. Y en Romanos capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo nos expresa esta condición de pecado que ahora nosotros heredamos de Adán al haber entrado el pecado. Es decir, lo que el pecado contaminó y que nos contaminó a todos nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo haciendo una recabación de textos del Antiguo Testamento? Porque esto es lo que hace Pablo en este pasaje. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De toda la humanidad. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Más adelante en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo está hablando de todos los seres humanos que hemos pecado, todos los descendientes de Adán y Eva, la humanidad estamos en esta condición. Entonces, lo que sucede con Caín, de ser violento con su hermano, es algo que está dentro de nosotros. Es lo que fue dañado. En otras palabras, todos somos potencialmente violentos porque traemos esa carga de maldad. Una persona que ha cometido errores violentos o de violencia, que ha sido violento contra otra persona, yo te aseguro que esa persona violenta o quien violentó a alguien más, seguro había jurado que nunca lo sería. Tal vez tú puedes estar pensando eso.
al escuchar lo que estoy hablando. No, yo no. A mí me educaron como varoncito para respetar a las mujeres. No, yo no, ni con el peto de una rosa lo voy a hacer. Cuidado con ese pensamiento engañoso. Cuidado, muchos de nosotros nos ha sucedido eso. Hemos sido engañados, autojustificándonos, confiando en nosotros mismos, nada más. Pablo en 1 Corintios 10:12 decía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos nosotros estar mirando la Biblia, la Escritura, desde lejos. ¿A qué me refiero con eso? A que tú puedes ver lo que pasó con Caín, decir, bueno, pues ese Caín, ¿verdad? Estaba hasta allá, no, yo ahorita ya soy hijo de Dios, no, todavía hay una tendencia al pecado, aun cuando seas hijos de Dios. Y si no tienes a Cristo en tu vida, si Cristo no es el Señor de tu vida, entonces eres un esclavo del pecado. Solo Cristo puede hacer la diferencia en eso. Pero tenemos que cambiar esa idea de ver la vida de las personas que nos narran en las Escrituras, en la Biblia, y pensar, pues que, bueno, pues es que ellos, míralo, qué grave, ¿no? Y voltear a ver a Caín, así de lejos, y decir, Caín, qué barbaridad, qué bárbaro Caín, mira nada más, mató a su hermano, qué feo, ¿verdad? No, ese sí era malo, no. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos potencialmente malos, violentos. No es una dependencia de la educación. No sé cuántos pudieron ver el testimonio de uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Pero los psicólogos, los sociólogos, no podían comprender de dónde este hombre, Ted Bundy, había sacado toda esa violencia para violar y asesinar a tantas mujeres. Y nos sorprendemos, nos espantamos, pero esa maldad está dentro de nosotros. Solo con la fe en Cristo Jesús, solo poniendo nuestra confianza, Él nos hace nuevas criaturas. Pero aún como nuevas criaturas, el Señor nos enseña que la transformación de Dios en nuestras vidas viene por la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros nos disponemos a Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con toda la atención, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ser cambiado, cuando nuestros conceptos están totalmente dispuestos a ser sustituidos por la palabra de Dios, hasta entonces nuestra vida puede sufrir un verdadero cambio en sus actitudes y en sus acciones. No es que te llames cristiano, no es que solamente escuches predicaciones. He escuchado a personas que ahora en este tiempo de pandemia dicen, no, pues yo pongo todo el día oigo predicaciones. ¿Y cómo las oyes? Bueno, pues es que mientras lavo los trastes y mientras estoy barriendo, y le digo, ¿y qué atención pones a eso? Ahora, lo más importante, ¿cuál es el cambio que hay en nuestras vidas cuando venimos a la palabra de Dios? Solo cuando ponemos nuestra confianza total en la obra de Cristo Jesús y venimos a su palabra a que Él nos alimente con la disposición de que los conceptos que nosotros teníamos de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que nosotros tenemos como valor, eso va cambiando, hay una diferencia real. No es algo digno ser violento. Que te estés peleando todo el tiempo porque se te cruzan ahí en la calle, porque te tocaron o te empujaron en el metro, se te atravesaron en el periférico, en la avenida, que te estés peleando y discutiendo con todos por las redes sociales, nada más pura contención, que es un tipo de violencia también. Una descarga ahí de toda esa enjundia que traes ahí, ¿verdad? De contenida, todo ese coraje contenido y que no ha sido sanado por la obra de Cristo. Todas esas veces que hemos sido y lastimado, hemos sido violentos, lastimando el corazón
lastimando la integridad de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, física o emocionalmente. No es lindo, no es digno ser violento, pero hay esperanza en la gracia de Dios. Si vamos ahí a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, si confesamos nuestro pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No pienses que ahora que tú prometiste no hacerlo, lo vas a poder lograr. Seguramente vas a fallar, porque no es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que nosotros tenemos la victoria. Es en Cristo que tenemos, que somos más que vencedores, no en nuestras propias fuerzas, no en tus propias intenciones. Es Dios el que es glorificado cuando nosotros aprendemos a depender de Él. ¿Qué factores provocan la violencia? Bueno, ya lo mencionamos, es la condición de pecado. Pero aquí podemos extraer de esta historia de la Biblia qué pecados específicos son con los que tenemos que tener mucho cuidado, porque son los que nos enseña la Biblia que provocan violencia. Dice Génesis 4:4, vamos a regresar ahí nuevamente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Cómo inició todo? Pues es fácil de mirar. ¿Qué tuvo Caín de Abel? ¿Qué generó esta situación? Que Abel haya traído una ofrenda y eso fue agradable ante Dios. Caín trajo su ofrenda y no fue agradable. Voltea a ver a Abel y ¿qué tuvo? Envidia. El pecado en nuestras vidas es algo terrible. Fíjate cómo la envidia impulsó, catapultó a Caín hasta el asesinato de su propio hermano. La envidia puede hacer que se pierda el afecto natural totalmente. Y a veces es parte de los pecados que nosotros, aun como hijos de Dios, no nos llama mucho la atención. Lo toleramos, lo llevamos con nosotros. La envidia hizo esto en el corazón de Caín. En esta mentalidad de que ver su propio esfuerzo, del egoísmo que le caracterizaba y que el pecado trae en sí mismo, y él, ¿verdad?, fue con Dios, le ofrece su ofrenda y él pensaba que se había esforzado tanto, que había hecho demasiado, había sido obediente a Dios, ¿verdad? Y entonces al verse a sí mismo decepcionado, por eso, por no creerle a Dios. ¿Y por qué decimos que no le creía a Dios? Bueno, porque la Biblia lo dice, pero además es obvio. ¿Por qué? Porque si le hubiera creído a Dios, hubiera traído una ofrenda que le agradara a Dios. Él se hubiera interesado por qué le agradaba a Dios. No le importó, él trajo lo que él pensó que era mejor. Y al verse a sí mismo sobrevaluado, voltea al otro y ¡ay! Yo no tengo lo que él tiene. Por eso hay que tener mucho cuidado con toda esta ideología de lo que está motivando esta situación de la igualdad de género. Repito, por supuesto que hay muchísimo deterioro en relación a lo que hemos denominado machismo, y no quiero menospreciar lo que algunas mujeres, sobre todo guiadas por Dios, están buscando de encontrar en la mujer lo que el concepto de Dios, lo que el pensamiento de Dios es de valor para esas mujeres. Eso está bien, pero no estas motivaciones de igualdad, de que todos somos iguales y que, ¿verdad?, hay que tener cuidado con eso.
Porque eso nos hace perder el valor verdadero con el que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dios nos creó con características propias y dignas para que esas características exalten y glorifiquen a Dios. No quiero yo lo mismo que el varón, el varón, como el varón gana dinero. No, pues yo, ¿por qué no gano dinero? Yo también tengo que ganar dinero. ¿Por qué? Si cada uno tenemos nuestra función. Es como querer que un Volkswagen, ¿verdad? Que sirve muy bien para transportar a una persona, es muy eficiente en el combustible, está bien, ¿verdad? Un bolchito ahí para resolver algunas necesidades. No, yo quiero que el bolchito usarlo para cargar una tonelada de grava. No, pues para eso hay un camión para eso. Está diseñado para eso y cada uno tiene su función. Cada cosa, ¿verdad? Que vemos tiene un funcionamiento y no podemos decirle, ay, es que ¿por qué esta bocina no hace lo que hace un teclado? No, o sea, cada uno fue creado por Dios inteligente, sabiamente, con características propias que glorifican a Dios porque lo creó perfecto. No tenemos por qué estar envidiando. Por eso en el Salmo 37 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tienes por qué estar volteando, ay, mira, yo empecé todos los días y ahora con contingencia y todo, y no tengo, mira, aquel impío, ¿verdad? Ay, fariseo, ¿verdad? Y aquel filisteo y su carrote que trae, y yo no, y yo a patín, y me provoca ahí un desánimo o un enojo. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en Dios? No, sí, yo oré en la mañana, pastor, y yo fui, ¿verdad? Y leí la Biblia. No. Deleitarte. No buscar a Dios para pedirle, sino para disfrutarlo. No que vengas a la iglesia, bueno, ahorita no estamos pudiendo venir a la iglesia, pero ahí en tu casa que veas la transmisión y bueno, pues como es el servicio, ahorita sí cantamos. No, que tú y Él, como cuando estás con tu mejor amigo, que disfrutas ese momento, que te estás ahí tomando un cafecito y platicando de cosas, poniéndote al día, que no lo viste, y disfrutas ese momento. Como cuando llevas a tus hijos a jugar o las llevas de vacaciones y estás ahí, ¿verdad? Peloteando, o ahorita ahí en el encierro que estás poniéndolos a jugar y disfrutar a tus hijos. De esa manera, o sea, que disfrutes a Dios porque es Dios, porque es nuestro Dios, porque es tu Dios. Cuando el deleite de Dios no se vuelve nuestro máximo cada día, entonces va a ser bien fácil que estemos envidiando lo que el otro tiene. Porque lo que debería de ser totalmente satisfactorio en nuestras vidas, que es Dios mismo, no lo está haciendo. Y vamos a querer llenar los huecos del corazón con cualquier otra cosa. Decía Blas Pascal, el hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Con nada lo vamos a llenar. Versículo 5 de Génesis 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Por eso, dice en manera, y la Biblia al día de este mismo versículo, al final de este versículo dice así: por eso Caín se enfureció. La segunda razón que vemos violencia es lo que hemos estado hablando en los últimos estudios: el enojo, la ira. Y por eso hemos estado estudiando el desarraigar, el acabar con el enojo, el no estar tolerándolo. Tú y yo lo sabemos, el enojo nubla la vista, el enojo nos hace perder el razonamiento, dejamos de razonar, dejamos de pensar, dejamos de tener la valoración de las cosas importantes. ¿Cuánto nosotros hemos dicho cosas que de las cuales después nos hemos dolido? ¿Cuántos hemos dicho lo que después llegamos a pensar, no lo debí de decir?
¿Por qué dije eso? No debía haber dicho esto. Lamentándonos de cómo herimos el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, lamentándonos de lo que dijimos y de la forma en que lo dijimos, y porque se lo dijimos de una manera totalmente incorrecta. ¿Cuántos nos hemos lamentado por haber sido violentos? Hay pecados por los cuales debemos pedir ayuda. Hay pecados por los cuales tú te tienes que dar cuenta que no la libras. Y el enojo es uno de ellos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También la Biblia al día dice: por eso confesaos unos a otros vuestros pecados. Es un acto de sanidad confesarle tu pecado de ira a un amigo de confianza. De ser posible, con el culpable de tu ira, con el que tú crees que te provocó esa ira. Sería muy bueno que pudieras hablar con esa persona, porque eso trae sanidad, lo dice la Biblia. Si tú confiesas, ¿verdad? Y escuchas lo que esa persona, a ver cómo llegaste aquí, cómo llegaste a ese punto, por qué lastimaste de esa manera a tu hijo, por qué dijiste eso. Vamos a ver qué hay en tus conceptos, y eso ayuda, nutre nuestras vidas para que nuestra mente sea renovada. Versículo 6 de Génesis 4 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Quién le estaba hablando a Caín? Dios. El único Dios vivo y verdadero le estaba hablando a Caín. Y él no escuchó. La tercera cosa que vemos aquí es que cuando hay falta de temor y una falta de contentamiento, porque dice que él estaba muy triste, estaba abrumado, cuando hay falta de temor y hay falta de contentamiento, cuando amaneces y sientes como que no le hayas sentido a la vida, y por qué estoy aquí, y para qué, y yo no sé qué, y empezás a lamentarte y todo está lamentando de todo, enojado todo el tiempo, ten cuidado, porque son señales de un corazón ya endurecido. Aguas. Si hay falta de contentamiento en tu vida, cuidado, hermano, cuidado, hermana. Es urgente que nos vayamos de rodillas, a doblar nuestras rodillas y clamarle a Dios. Si tú estás dejando de escuchar la voz de Dios, si no te está importando qué es lo que Dios dice, si tú, ¿verdad? Y eso te está llevando a un desánimo, eso, aguas. Ten mucho cuidado, clámale a Dios, es un tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos evitar caer en violencia? Tenemos que sustituir el orgullo y la autocompasión por el verdadero amor. 1 Corintios 13:4, mira cómo todas las características, los elementos del verdadero amor son totalmente contrarios al orgullo y a la autocompasión. No, pues es que yo me merezco más, no, es que yo soy, mira lo que he hecho, mira cómo lo que soy, etcétera. O la autocompasión de, ay, pobrecito de mí, ay, es que yo sufro tanto, ay, es que mira, me hacen, ay, es que tu victimización. Eso lo tienes que sustituir por lo que es el verdadero amor. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que solo puede suplir Dios nos hace ver a los demás con misericordia. ¿Tú quieres distinguir cuándo está hablando tu carne? La carne hace una demanda de justicia, de juicio por los demás y misericordia para mí. Alguien se equivoca, no, mira eso, y mira cómo es. Pero cuando se trata de mi equivocación, no, misericordia, misericordia. Esa es la carne abiertamente. Un corazón que ama, reconoce la misericordia recibida de Dios, y esa es la misma que nosotros damos. En lugar de estar ahí, ¿verdad? ¡Ay! Querer juicio, y mira lo que hizo. ¿Verdad? Señor, yo lo perdono, no me voy a enojar, ¿verdad? Le entrego todas las cosas a ti. Y es exactamente eso, esa convicción de Dios, de que todo lo que nos sucede, siendo sus hijos, siendo sus hijas, siempre va a traer algo bueno. Romanos 8:28 lo dice. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Una versión dice, cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Y en Santiago 1:2 vemos cuáles esos bienes que se forman en nosotros. Por eso exhorta el apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a sustituirlo, ¿verdad? Solamente para nuestro tema. Tener por sumo gozo cuando haya alguien que te dé un buen motivo para enojarte, para irarte. Porque si Dios te está pasando por esa prueba, por esa invitación, esa tentación para enojarte, es porque algo bueno viene. ¿Y qué es lo que viene? El siguiente versículo nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las situaciones adversas que nos pueden doler son la forma en que Dios nos forma. Es la manera en que Dios está trabajando en nosotros para ser más como Cristo Jesús. Porque somos sus hijos, somos sus ovejas. Él no nos abandona, nadie nos va a arrebatar de su mano. Y por último, Romanos 12:19 dice, ¿cómo nosotros acabamos con esto? ¿Cómo nosotros lo evitamos? Y si sucede una renovación en nuestra mente, lo va a desechar. No os venguéis vosotros mismos. Nuestra carne nos dice, véngate, compensa, no se vale, es injusto que haya hecho esto. Y Dios dice, no te vengues, amados míos, sino dejad la lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y algunos pueden estar pensando, entonces ya sé, lo voy a bendecir, como algunos cristianos ya agarramos, ¿verdad? Me hacen algo y que Dios te rebendiga, ¿verdad? Y creemos que ahí, ¿verdad? El Señor, se lo encargo al Señor. Ten cuidado. Ciertamente con Dios no hay impunidad. Lo que aparentemente pueda quedar pendiente, Él se va a encargar. Esa es la promesa de Dios. Pero el Señor liquidará todas las cuentas mucho mejor que nosotros, de forma perfecta. O el culpable va a pagar en el infierno, o Cristo ha pagado por él. Por eso Dios nos dice que no nos venguemos. Porque si no es un escogido de Dios y no bien va a venir a salvación, pues él, la Biblia nos enseña que va a terminar el infierno y ahí, ¿verdad?, va a sufrir el castigo eterno. Pero ¿qué tal si esa persona viene a Cristo? La venganza es del Señor.
porque la ira va a ser derramada a esa persona si no considera a Cristo. Pero si esa persona cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, la ira de Dios ya cayó sobre Cristo Jesús. Entonces no hay impunidad de ningún tipo. La venganza sería un mal doble hacia alguien o una ofensa a la cruz de Cristo. Dios quiere lo mejor para sus hijos y para los hijos de nuestros hijos. Oremos, hermanos, para que nuestra descendencia sea bendita en Él y dejémonos moldear en nuestra vida por el alfarero, el que sabe bien qué va a formar en nosotros, qué es lo que quiere formar en nosotros, qué es lo más importante en la formación de nuestra vida para ser cada vez más como Cristo Jesús. Padre, gracias por la obra de Jesús, porque en ella encontramos el perdón de nuestros pecados y solamente en ella. No hay nada que nosotros podamos hacer o decir que sea digno para que nosotros recibamos el beneficio de una reconciliación contigo. Pero vemos que tu evangelio alcanza, Señor, hasta esto, a darnos cuenta por qué no podemos vengarnos, sino tú nos invitas a perdonar. Tú nos invitas, Señor, a soportar por amor, a no ceder a la ira, al enojo y mucho menos llegar a la violencia, porque tú tienes todo en el control. Tú eres un Dios justo, perfectamente justo, y nosotros no podríamos alcanzar a distinguir la verdadera justicia en nuestra limitada perspectiva de las cosas, de los acontecimientos. Por eso queremos ser obedientes, Señor, a ti y tener estos pensamientos tuyos. Permite que reflexionemos en ellos, que meditemos en ellos, para que, Señor, cualquier culpa se echa de afuera, poniendo nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús. Que cualquier, Señor, tendencia que pueda querer dominar sobre nuestras vidas y llegar a ser violentos, aún en estos momentos en los que vemos que el mundo, Señor, está en peores condiciones, está ardiendo el mundo. Las casas, Señor, se están habiendo divorcios, separaciones o deseos ya de hacerlo. Se están lastimando unos con otros. Padre, que tu pueblo, tu iglesia, estemos tan equipados, tan abastecidos de este arrepentimiento, de este cambio en nuestra forma de pensar, que Dios podamos estar en nuestros hogares y ser un ejemplo de tu paz, de tu gozo. Que en medio de la adversidad podamos tener una confianza plena en que tú abasteces nuestras vidas de todo lo necesario y que en todo este sustento emocional, físico, de alimento, de techo, de ropa, de ánimo, de deseo de obedecerte, Señor, de fe, todo esto que tú provees, de deleite en ti, todo esto que tú provees en nuestras vidas, te dé la gloria a ti, Señor. Sirva para honrarte a ti. Gracias por tu palabra. Señor, si ha habido pleitos, iras y enemistades en los hogares, Señor, concédenos el arrepentimiento. Que podamos comprender tu palabra y todo aquello que tiene que ser desarraigado en nuestras vidas. Y permite, Señor, que podamos reflejar tu amor, entender, recibir y ahora compartir de ese amor que solamente tú puedes abastecer. Permite que en los matrimonios, Señor, pueda reflejarse ese amor y esa sujeción entre ellos, esa unidad, y que eso derrame una bendición abundante sobre sus hijos, sobre su descendencia, y que su copa, Señor, rebose, porque eres un Dios generoso. Que alcance, Señor, aún a los vecinos, que alcance, Señor, al resto de la familia, a hermanos, primos, que haya mucha bendición, Señor, a través de tu pueblo, a través de tus hijos. Úsalos, úsanos, te lo pedimos, Dios, y que nuestra mente y nuestro corazón esté con esa disposición a ser guiados por ti y que nuestra vida refleje quién eres tú aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga
Fue un gusto compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Un abrazo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.